Sean bienvenidas a Reporte 100 a través de Stereo 100. Soy Juan Carlos Zúñiga, iniciando ya la tercera hora de este informativo, de Uniradio Noticias. Hermosillo ya con temperaturas superiores a los 40 centígrados. Ayer tuvimos 40.5 centígrados de temperatura máxima. El pronóstico, de acuerdo con Carlos Arias, indica que la temperatura llegará a los 39 grados para este jueves. Por lo pronto amanecimos con temperaturas de entre 20 y 25 centígrados. Vamos a la mesa 4 contra 1 en esta ocasión. 4 contra 1. Un equilibrado y documentado ejercicio periodístico con libertad y espontaneidad. En el camino a la democracia, la discusión y el debate de ideas es esencial para construir una mejor sociedad. En esta mesa hemos conversado con candidatos al Senado de la República. La primera que vino fue Lili Telles de Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo, después Alfonso Durazo. Hoy toca el turno a Leticia Cuesta Madrigal. Ahorita les vamos a platicar de Leticia. Doy la bienvenida a Olga Armida Grijalva, que nos acompaña esta mañana en esta mesa. Olga, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos los miembros de la mesa y a la ciudadanía. Olga, gracias por estar. Aarón Tapia, ¿cómo estás, Aarón? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buen día a todos acá los presentes en la mesa y al auditorio. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás, Jesús? Buenos días, Juan Carlos, muy bien. Buenos días a la mesa y a la audiencia. Leti Cuesta, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, gracias a todos y por supuesto al auditorio, muy buen día. Candidata al Senado por la Coalición por México al Frente, que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Leticia Cuesta fue directora ejecutiva de Sonora Ciudadana. Fue directora de Desarrollo Institucional de Sonora Ciudadana, fue periodista de investigación entre 2011 y 2014, donde fue corresponsal de varios medios de comunicación a nivel nacional. También fue funcionaria pública, participó en la creación del Centro de Evaluación y Control de Confianza y Seguridad Pública del Estado de Sonora entre 2009 y 2011. También trabajó en liderar una parte del área de recursos humanos en el gobierno de Sonora entre 2006 y 2009 en el área de seguridad pública. Leticia Cuesta, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a esta mesa. Gracias, buen día a todos. ¿Quién empieza? Ahora empezamos con, ¿te parece si empezamos contigo, Jesús Moreno? Empezamos contigo, Jesús Moreno. Esta es una conversación donde se pueden interrumpir todos, pueden platicar todos, tú también puedes interpelar. Leti Cuesta, pueden sacar cartones, lo que quieran. Jesús Moreno, empezamos contigo, Jesús. Gracias, Leti, qué gusto saludarte. Gracias, Jesús, gracias. Como siempre, buen día. Igual al buen Conrado, que está por acá haciendo su chamba. Leti, a ver, he visto varias encuestas a nivel local y aparecen la fórmula de ustedes en tercer lugar, Toño Estiazarán y tú en tercer lugar. ¿Qué opinión te merece eso, así como para empezar? Como para empezar, ¿no? Yo creo que las encuestas son una fotografía del día, pero de quien las manda a hacer, ¿no? Definitivamente. Yo lo que te puedo decir que nosotros también tenemos algunos números que nos favorecen, y lo que yo puedo decir así de manera muy, muy literal es que definitivamente no creo que el PRI vaya arriba, ¿no? No creo en absoluto que... ¿Van arriba ustedes? Claro. Yo no creo en absoluto que los ciudadanos mexicanos y sonorenses, ¿no?, decidan o comenten o opinen que van a votar por los mismos en este próximo proceso electoral, en esta próxima jornada. Sí, Aarón Tapia. Bien, bueno, yo quisiera dar un breve contexto ante la pregunta. Pero que sea breve, analogía. Pero que sea breve, sí. Bueno, no. Yo creo que todos estamos de acuerdo aquí que los derechos humanos no están sujetos a ninguna negociación ni a ningún otro condicionamiento, ¿no? Pero hago una analogía histórica aquí de lo que es una incongruencia a través de la historia, de las más grandes, ¿no? La Declaración de los Derechos de Virginia, donde se considera la primera declaración en la historia moderna de los derechos humanos. Que en el primer artículo contiene aquella famosa declaración de que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales cuando entran a un estado de sociedad no pueden ser privados o postergados. Esto lo escribió George Mason y también ahí le metió mano Thomas Jefferson, ¿no? Eran esclavistas, ¿no? Sí. Y desde ahí yo creo que Estados Unidos quedó marcado como esos hipócritas que se consideran los paladines de la democracia,
¿no? Pero vemos, después de ahí tuvieron que transcurrir casi 100 años para que a los negros se les aboliera la esclavitud, y posteriormente otros 100 años para que empezaran a darle sus derechos, ¿no? Bueno, en este caso hago esta analogía porque no es algo, no tiene un símil, Leticia, en un año, 8 meses más o menos que fue tu gestión en Sonora Ciudadana, al no cumplir con los derechos laborales de seguridad social del staff. No es algo similar. O sea, claro, Ajá. guardando las proporciones, ¿no? De las grandísimas proporciones. A la salida de Leticia Cuesta, Sonora Ciudadana te acusó de no ofrecer prestaciones sociales a los trabajadores de Sonora Ciudadana. Sí. Esa es la pregunta. Sí, porque y voy a esto porque creo que se refleja una Lo que incongruencia es en el sentido de que Sonora Ciudadana es una asociación civil que exige a las autoridades cumplir al pie de la letra de la ley y vela por los derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces creo que es una incongruencia en este sentido que no se les cumpla con lo más elemental, ¿no? De los derechos laborales y cumplir con la ley federal y incluso con la Constitución, ¿no? Que es la seguridad social de los sí, Leticia. ¿no? Mira, yo lo que te puedo decir es que precisamente tienes la razón, ¿no? O sea, son derechos. Durante años a los trabajadores han ido adquiriendo derechos, ¿no? Y ni se diga los derechos y también estos grandes beneficios que en su momento con medio de los sindicatos se ha logrado, ¿no? Y eso es muy importante. Yo lo que te puedo decir es que parte del personal que estaba ahí obviamente no tenía ni un año trabajando, que mi asesor auditor nos da una posibilidad de un año en la que se pueden hacer contrataciones temporales si la ley te lo permite, y que posteriormente de eso pues ya viene una etapa de negociación en la que estábamos a ver cómo iban a quedar Pero las condiciones. Contratos temporales. Tenían contratos temporales. Tengo entendido que no. O sea, sí, hay una en la demanda del 534, es el expediente 2018, no habla de eso, incluso exigen los sueldos según tabulador. Sí, mira, y que no eran cumplidos. Ok, yo te lo voy a decir. Mira, yo quiero cerrar el capítulo de Sonora Ciudadana porque yo ya no quiero hablar de Sonora Ciudadana. ¿Por qué no quiero hablar de Sonora Ciudadana? Porque me pidieron ya no hablar de Sonora Ciudadana para que yo no la utilice, ¿no? Como escalafón o como una bandera, ¿sí? Entonces yo creo que lo más importante sería preguntarles ya a cada uno de ellos directamente, ahorita en qué condiciones se encuentran, ¿sí? Y yo hacía de alguna forma mi labor en este tiempo con las herramientas que yo la pude tener, y que efectivamente nuestro asesor, nuestro auditor, ¿no? Que es el contador Guerra, es el que nos marcaba la pauta. Y yo lo que te puedo decir es que hasta donde tengo entendido todo se arregló, ¿no? Todo quedó arreglado. Ellos, los 4 trabajadores, están laborando perfectamente en la organización, y yo ya no he tenido comunicación con ellos, ¿no? Para nada. Y ya, ¿no? Los trabajadores siguen laborando porque Sergio Aguayo dio la orden, incluso Sergio Aguayo dio la orden para que se les ya registraran el Seguro Social. Yo pregunto esto, Sonora Ciudadana, todo esto, porque uno como elector, el único elemento que tiene pues es la trayectoria, ¿no? Ver la trayectoria, sí, claro, para dilucidar un poco el futuro de cómo sería el candidato en un cargo. No, y tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es que lo preguntes y que me den el uso de la voz, por supuesto, ¿no? Porque se quedaron precisamente ciertas versiones, y yo, como te lo digo, nosotros tenemos un protocolo, pero basado en una recomendación que nuestro auditor me lo da a mí, ¿no? O sea, al director, y que el anterior director también hacía lo mismo, tenía contrataciones temporales, y que posteriormente tú tienes un margen de un año para definirle a un trabajador si se queda o no se queda, y entonces se cambia la modalidad de contrato. Y yo, con base en eso, ¿no? Y muchos no tenían un año, te diré que la mayoría no tenía un año, tenía un año trabajando, y fue por eso que se determinó. También, como te lo comento, nosotros tenemos, y también me lo dice el auditor, cada año tú tienes los primeros 3 meses del año para establecer alguna negociación con el personal, cosa que se estaba pues yo te estoy contestando, cosa que se estaba trabajando, y precisamente para que eso quedara en común acuerdo.
Yo también creo algo muy importante en esto resaltar, Aarón, y creo que no nada más es cuestión de Sonora Ciudadana. ¿Qué es lo que pasa, Aarón? ¿Qué es lo que pasa con los derechos? Los derechos en México le han puesto precio a las autoridades para que no se den un cumplimiento. Tú sabes la carga fiscal para empresarios, para organizaciones, otorgarle derechos. Han abusado del costo que nos han puesto los gobiernos o los legisladores en los derechos, ¿sí? Si un empleado gana el mínimo, el patrón tiene que pagar muchísimo para otorgarle esos derechos y aún así el empleado no cuenta con el beneficio, con el bienestar social. Yo creo que esto es una gran prueba de que tenemos que hacer una gran reforma a todas estas cargas impositivas y por ahí nos debemos de ir. Cuando yo por primera vez me convertí en un patrón y vi y que me decía el contador, es que todo esto es lo que se va en impuestos, lo pagas doble, es una carga muy pesada y claro, para una organización más, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que se tiene que empezar a regular en México. O sea, totalmente la gran carga fiscal. No, la justificación que yo te estoy dando es la explicación y recomendación que a mí me da mi auditor, ¿no? Que es el contador José Guerra, que es quien me lleva ese manejo y que creo yo que quedó. Si eso a ti de alguna manera, y me gusta porque me gusta a mí hablarlo en la cara, a mí me gusta hablar de frente, ¿no? Y si eso a ti te hace pensar y te hace dudar de decir, oye, ¿qué persona es Leti? Bueno, qué bueno que me lo preguntas y yo te lo puedo decir. Soy una persona que sí soy congruente con mis hechos y con mis discursos y que yo me preocupé muchísimo por el sostenimiento de una organización y que yo al preguntarle al contador en qué momento podíamos transitar a toda esta estabilidad que yo lo quería tener, por supuesto, y que año tras año Sonora Ciudadana siempre lo vivía, porque no creas que ellos fue el único personal que estuvo temporalmente o que por alguna razón en el periodo que trabajaron no tenían toda la estabilidad laboral o empleados permanentes. Me llenó a mí de fortaleza y decir, bueno, yo sigo sus recomendaciones, contador, como yo me puedo conducir, y claro, pues todo esto tiene un límite, por supuesto, claro, y creo que ellos sabían muy bien, ¿no?, que estábamos en esta negociación, y al final sale la demanda, se pone la luz, y está bien, me parece bien, y mira, yo soy amante, y todo lo digo, la libertad de expresión es la garantía. Para mí es el derecho de los derechos. Si tú no tienes una libertad de expresión en tu país, jamás vas a poder exigir un derecho, ¿sí? Y creo que si esto pasó, qué bueno, porque eso también demuestra que hasta en una organización de la sociedad civil, los mismos empleados tenían la libertad y el derecho de expresarse libremente y de hacerlo hacia afuera, ¿no? Yo lo que te digo nada más de manera contundente es, yo seguí las recomendaciones que podía seguir, y al darme cuenta precisamente del secuestro que tenemos por las leyes tan rudas, ¿no?, que hacen que nuestros derechos sean prácticamente inalcanzables, es lo que se tiene que cambiar en México. Sí. Olga Armida, nos vamos con su pregunta y ahorita regresamos con la respuesta. ¿Qué es lo que le quiere preguntar Leticia Cuesta? Mira, más de entrar en asuntos de tipo electoral, yo quisiera saber quién es Leti, porque en realidad hace poco que te conozco yo y me causaste muy buena impresión y creo que hicimos clic, quizá porque manejamos los mismos temas, transparencia, ciudadanía, nos apoyamos, bueno, te apoyamos, no sé, en la ley de 3 de 3, un maratón en la plaza, los muchachos se fueron muy motivados, el que les entregaran una constancia a los muchachos, y yo les decía, ustedes cuando estén ya mayores, papás van a decir, participé en esta ley, ¿verdad? Pero, ¿quién es Leti? ¿Cuáles fueron sus sueños, sus ideales de estudiante? ¿Cómo visualizó este país? ¿Cómo lo visualiza ahora? ¿Y qué harías en el supuesto de llegar a la máxima tribuna de este país? Me gustaría conocer esa parte tuya. Esa parte. ¿Me contestas ahorita en 2 minutos? Ah, perfecto, me espero. Porque estamos en la mesa 4 contra 1. Leticia Cuesta con nosotros, candidata al Senado por la Coalición por México al Frente. Olga Armida Grijalva, Aarón Tapia, Jesús Moreno y un servidor Juan Carlos Zúñiga en esta mesa. Continuamos en 2 minutos.
Diosía en la mesa 4 contra 1, Olga Armida Quijal, Barón Tapia, Jesús Moreno, con Leti Cuesta. Leti, nos quedamos con la respuesta que te hacía Olga Armida. ¿Quién eres? Sí, ¿verdad? ¿Quién soy? Bueno, mi nombre completo es Leticia Elizabeth Cuesta Madrigal, hija de médicos, ¿no? Un ginecólogo y una psiquiatra. De manera breve, familiarmente, pues el pilar fue mi mamá, o sea, totalmente hija de estos dos médicos. Con mi padre tengo muy buena relación. Mis padres se divorciaron hace muchísimos años, nosotros éramos unos niños y pues mi mamá nos sacó adelante, ¿no? Yo creo que más que la aportación económica que puedes tener en casa, ¿no? Es más bien el tiempo que te dedican en casa, ¿no? Una mamá que quiso ser doctora, que a los 17 años se fue a la Ciudad de México, y yo digo que muy revolucionaria para su edad, ¿no? Porque antes tenías que hacer una carta, ¿no? Enviarla por correo si te aceptaban, y bueno. En fin, tengo 2 hermanos, una hermana que trabajadora social y un hermano que trabaja en la Ciudad de México, es consultor y egresado apenas del ITAM, muy orgulloso de ellos porque fueron, creo que fue el primer lugar en su generación. Es licenciado en Relaciones Internacionales. Yo aquí estudié la primaria, en donde estudió toda la familia de mi mamá, es la Club de Leones número 5, ahí estudié, en la Prevo también estudié. También un año nomás estuve en Colegio Larrea y después estuve en el Cobach Norte y finalmente en la Universidad de Sonora. Desde niña, yo creo que no tenía la idea de concebir la palabra política o concebir servicio público, pero siempre me gustaba participar y veía cosas como que se podían hacer muy importantes a favor de la gente en el gobierno, ¿no? O sea, yo así lo visualizaba, me acuerdo. Todavía no decidía si quería estudiar para ser periodista. Siempre fui la jefa de grupo, siempre fui la de la oratoria, siempre fui la número 1 en la escuela de los promedios. Era una nerd, ¿no? Una ñoña, ¿no? Dicen unos, ¿no? Una ñoña. Y me ve a mí. ¿Qué será? No, pues, creo que estuve ahí. Y finalmente, bueno, me gustaba a mí hacer labores sociales en la preparatoria, que limpiábamos parques y hacíamos ahí cosas. También fui Boy Scout y en fin, cuestiones ahí de los universitarios. Y posteriormente entró a la universidad, ¿no? A la Universidad de Sonora. Es un punto que me interesa. Ya, entró a la universidad, sí. Y conozco a Conrado, que es mi esposo, y conozco a Juan Carlos, que empezaron con un programa, que tenían un programa de radio que se llamaba Nueva Expresión, que iba empezando, y me invitan a participar en el programa de radio. Entonces yo digo, pues va, ahí vamos. Entonces ahí fue en cómo incursioné yo en la radio, en Nueva Expresión, que finalmente me vine quedando yo con ese programa y Daniel Ríos, porque ya después Juan Carlos Zúñiga se fue al Imparcial, y Conrado se fue al Independiente, y ya nomás nos quedamos nosotros en ese programa. Era la XCDL, ¿no? La fuerza de la palabra. ¿Cómo veías a México en esa etapa universitaria? Y ahí te voy a contar cómo lo vi. Porque, ¿qué hicimos esa vez? Esa vez hicimos un debate con los candidatos a gobernador. Ah, sí. ¿Te acuerdas? 97. ¿Y quién nomás fue? Jesús Zambrano. Jesús Zambrano. Del PRD. Ahí fue cuando me di cuenta precisamente lo importante de siempre ser revolucionarios en el país, ¿no? Armando López Nogales nos tuvo miedo y Enrique Salgado Bojorquez nos tuvo miedo. Exacto, sí, no nos aceptaron la entrevista, ni el PRI ni el PAN nos aceptó la entrevista, solamente Jesús Zambrano. Y me acuerdo que salimos de ahí, lo voy a decir en broma, ¿no? Salimos de ahí y yo dije, ya todos somos perredistas, ¿no? Así de risa, ¿no? Porque nos comentaba aparte de su discurso, pero ¿qué marcó ahí? Ahí yo dije, efectivamente siempre hay que tener una dosis de revolucionario en este país para cambiar algo en la oficina o en la posición en la que tú estés, ¿no? El que en ese momento hablaba del autoritarismo, de que había, pues obviamente nunca había ganado el PAN en la presidencia, ¿no? Estamos hablando del 97. Eso marcó para mí, y uno de mis grandes propósitos, sí, yo lo veía, cómo sacar al PRI del poder. Yo ahí lo pensé. ¿Cómo sacar al PRI del poder? ¿Cómo sacarlo? Decía yo, ¿cómo le quitamos esa autoridad al PRI? Por lo que Zambrano expresaba. Por lo que Zambrano expresaba, por lo que veíamos, porque un Armando López Nogales nunca, no fue a la cabina, tampoco el del PAN Enrique Salgado, por supuesto, pero ¿quién gobernaba en el país en general? El PRI, ¿no? Y hoy, ¿cómo ves a Zambrano? Zambrano del 97 y Zambrano del 2000, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizas? Pero eso para mí es muy importante, sí. ¿Cómo visualizabas en este momento este país, los personajes y lo que te hicieron en un momento dado, ver ese país y los personajes? Sí, creo, lo he entrevistado pocas veces, las veces que ha venido a Sonora,
creo que todavía tiene una parte de ese gen revolucionario que lo tenía. ¿Todavía? Creo. ¿Por qué me dice todavía? Pues bueno, es mi apreciación todavía. Es que anduvo muy amiguito de Peña Nieto, ¿no? Ajá, Al principio exacto. por México. Creo que todavía en sus discursos, Exactamente. pero definitivamente, exacto, definitivamente, fue de todos estos primeros grupos que compitieron por eso hacer esa diferencia, pero se quedaron inmersos en la inercia de los grupos de poder o de la política tradicional, que al final no cambió nada, que nos viene a tener en el 2018 prácticamente las mismas condiciones que aquí, ¿no? Convicción. Y se lo puedo decir, por supuesto, ¿no? Oye, Leti, veo que traes el logo de Movimiento Ciudadano ahí. Sí. ¿Te da penita usar el logo del PAN o del Frente? No, lo que pasa es que nos hicieron varias camisas, estas se las entrega Movimiento Ciudadano. Sí. Y tengo otra en la que dice la Coalición por México al Frente, ¿no? Que vamos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Viene Ricardo Anaya, ahora en mayo. ¿Le vas a levantar el brazo? Pero no me vas a contestarle a la maestra. Pues no, pues para mí es bueno, ahorita me contestas lo de Ricardo Anaya. No, claro. A ver, entonces nos quedamos con la respuesta de la maestra. Nos quedamos. Bueno, finalmente yo en la trinchera periodística como era una radio muy social, que tenías micrófono abierto, era muy interesante eso, el micrófono abierto. Creo que lamentablemente se quitó, pero bueno, ahorita las redes sociales te ayudan. Pues veía yo el sentir en las colonias, que las invasiones, que la gente lo que se quejaba de los servicios públicos. Y aunque el periodismo sigue siendo una cuarta fuerza o el cuarto poder, algo dentro de mí me decía, bueno, yo no quisiera seguir siendo un mensajero ni un vehículo, ¿no? O sea, sino cómo empezamos a incidir y cómo formamos parte. Y eso es lo que yo tenía en mi mente, ¿no? El decir, bueno, ¿cómo entramos? ¿Y por qué no entramos? ¿Porque tenemos miedo? Porque yo también tengo miedo, por supuesto. ¿Por qué tienes miedo? Bueno, desde el principio a una crítica masiva que hacen de tu persona, pero también otra cuestión importante es llegar a esos puntos en los cuales tú entras con un sentido revolucionario a cambiar las cosas y que la inercia te arrastre, ¿no? Y te lleve y definitivamente no hagas nada por el país. Creo que la ventaja que se tiene ahora en las etapas que fueron aquellos grandes revolucionarios o que comentaban en su discurso es que ahorita pues las tecnologías permiten abrir muchas ventanas, ¿no? Como el uso de las redes sociales, como precisamente que ahora tú puedes ver en el pleno quién vota y quién no vota, ¿no? Por ejemplo, ahorita no he visto cómo quedó formalmente lo de la ley de publicidad oficial en el Senado, pero al parecer quedó muy mal, ¿no? Muy mal. Muy mal, ¿no? No he leído el contenido. Entre paréntesis, los senadores por el PRI de Sonora la votaron a favor. Sí. Anabela Costas y Ernesto Gándara. La votaron a favor. Exacto, eso sí vi ayer en la fotito que compartieron, dije, quiero ver, porque ahorita, ¿quiénes votaron, no? Porque estamos viendo que, por ejemplo, Anabela Costas está compitiendo. Así es. Y cómo es una persona que no garantiza ese Estado de Derecho, esa libertad de expresión. O sea, ella ahorita, ¿cómo es posible pedir y garantizar algo si no está garantizando, creo yo, que el más sagrado para mí de los derechos, la libertad de expresión, ¿no? La prefiero en exceso, aunque me den madrazos, y lo digo, que regulada. Porque regulada podemos llegar a callarle la boca a alguien que en verdad necesita levantar la voz, ¿no? Por una violación una negligencia médica, miles de cosas que pasan, ¿no? Congruencia. Y creo que eso es lo que a mí, de alguna manera, me ha ido motivando a estar incidiendo, a estar participando. Y para concluir, te quiero decir algo que para mí es fundamental. No es una persona la que va a hacer el cambio en el país, ¿eh? Por supuesto. Para nada en absoluto. Sería de mí tonto decir que yo voy a cambiar el país, que porque Leti llegue al Senado se va a cambiar porque Leti. No. Creo que tenemos que alzar la voz para participar más personas, sí. Pero la toma de decisiones cada vez debe ser más integral, más diversa y más plural. Y en la toma de decisiones, por ejemplo, de una ley como esta, ¿cómo es posible que no consideraran a las organizaciones de la sociedad civil que han pugnado sobre el tema o que tienen una opinión? ¿Cómo es posible que no hayan votado lo que sí puse, lo de la moción a la suspensión para haber abierto la discusión en esos puntos claves? Y eso le dieron un carpetazo. Entonces, es eso lo que tiene que hacer también un legislador, incluso un ejecutivo, pues, pero el que no es esa, llega una persona
porque obviamente el candidato es una persona y así es la votación, así está la estructura. Pero lo importante aquí es, y lo que quiero resaltar, es que todas las tomas de decisiones que yo realice, las quiero hacer con un grupo plural que en su momento lo quiero conformar, de asesores conmigo, de gente que en verdad quiera trabajar y que me quite, por supuesto, ese compromiso que yo puedo adquirir, ¿me explico? No porque desde ahorita te lo digo, no lo adquirí porque yo le pregunté a María Dolores del Río que si ella me permitiría siempre votar libre, no votar por Movimiento Ciudadano, por ejemplo. Me dijo, no, tú puedes votar libre, te doy mi palabra. Porque le digo, cuando uno entra a esa dinámica, yo lo supongo así, por lo que hemos visto en la historia, es como una capsulita, en la cual únicamente ya se super retroalimentan, se echan porras entre ellos, quedó muy bien, arreglamos así la ley, ya quedó de esta manera y jugamos así. Pero toda la gente que está afuera es la gente que está viendo el escenario completo y correcto. Y eso para mí es importante. Y si la presión social, maestra, y quienes me escuchan, si la presión social y la inteligencia colectiva deja su lugar en el espacio público, va a seguir pasando siempre en México, sea quien llega. La presión social... ¿Pero tú no lo harás de llegar? No, por supuesto que no. Si no, yo me convertiría en la primera crítica, Sí. Porque ser libre cuesta mucho, Leti. Cuesta mucho, pero al final yo creo que es la mayor atributo, calidad, riqueza que pueda tener una persona. Claro, Sí, ¿no? Jesús. Y la voy a invitar, Jesús, ahora esté conmigo. ya adelantaba ahorita Juan Carlos, Leti, la idea. Estás haciendo campaña con el Frente, con los candidatos del Frente. Se habla de que en unos días podría venir aquí el candidato presidencial, que es Ricardo Anaya. Y la pregunta tiene, yo también me fijé inmediatamente en la cosa de la camisa, ya la contestaste. No traes los logos del Frente porque le dejaste al Cordado que la lavara. La otra camisa la está lavando Conrado. Entonces, como indica el manual, esa la tienes que usar ahora. Muy bueno. Te pregunto porque se ha sabido mucho la dificultad que ha tenido la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río, para hacer sinergia con los candidatos del Frente, por usar una palabra elegante, pues, ¿no? Entonces, Leti Cuestas, ¿qué onda ahí? Mira, ¿vas con el Frente o no vas con el Frente? Claro ¿Vas a votar por Ricardo Anaya? Claro que voy por el Frente. O sea, la fórmula, esta es una coalición. Y qué bueno que me lo preguntes, porque quiero agregar esto. Esta es una coalición formada por 3 partidos: PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. La propuesta de Ricardo Anaya es hacer el primer gobierno de coalición, y él da sus explicaciones, es decir, va a ser un gobierno en el que van a estar los 3 partidos, y que comparte el de la lógica que un solo partido ya no debe de tener el poder absoluto. Eso por supuesto que lo comparto, ningún partido, porque ahí te comento las ideologías. Yo difiero en general de que si le echamos el culpa o no a las ideologías, porque las ideologías no son representativas de masas. Yo puedo tener una ideología sobre un tema, o puedo tener una ideología de mi modo de vida, y cada uno de ustedes la puede tener diferente, pues. Y no por eso ustedes son más que yo, ni yo más que ustedes. Y creo que en la manera en la que se habían manejado los partidos en el país, nos dio la razón. ¿De qué estamos hablando? De proyectos de gobierno, pues, o de proyectos de nación. Y ahorita precisamente a nivel local, claro que ellos tienen sus diferencias y las tienen partidistas, ¿me explico? María Dolores es una persona que renunció hace muchos años, algunos añitos a Acción Nacional. Ella se hace cargo de Movimiento Ciudadano, y ella quiere decir, yo quiero empezar con sangre nueva, Movimiento Ciudadano, y creo que ha tenido un gran acierto. He visto muchísima gente nueva que está en ese partido, y yo sigo insistiendo, los partidos fueron mal utilizados por el partido político, no está mal. O sea, la figura del partido político no está mal. Nos están haciendo creer que todo sea independiente. Pero ¿qué tal si un grupo de personas, por ejemplo, como Wikipolítica, que son independientes, ¿no? Pero ahorita están lanzando una serie de candidaturas, ¿se va a convertir o no se va a convertir en un partido político? Pues claro. ¿Cómo no tiene el nombre? Sí, y te preguntó Jesús si vas a votar por Ricardo Anaya. ¿Vas a votar por Ricardo Anaya? Que si voy a votar por Ricardo Anaya, Sí. Voy a votar por Ricardo Anaya. Sí. Te voy a explicar por qué voy a votar por Ricardo Anaya. Porque es el único que ha firmado la reforma 102 constitucional para hacer autónoma la Fiscalía Anticorrupción. Ninguno de los otros 2 candidatos a la presidencia la ha firmado. ¿Eso te convenció? Eso me convenció. Si no fueras candidata del Frente, ¿hubieras votado por Anaya por ese hecho? Ese es un Sí. hecho. 2,
obviamente tiene un eje importante respecto al combate contra la corrupción. Esa es mi preocupación para mí y mi ocupación como ciudadana, y deja tú como candidata. Ninguno de los otros me ha dicho hasta ahorita que van a ser contundentes en el proyecto del eje de combate contra la corrupción. Eso para mí es un parteaguas. ¿Cuál ha sido el llamado constante, no de los 6, 10 años de México para acá? La corrupción. La corrupción, y no hay ninguno. No te quiero decir que si él llega se acaba. Espero que obviamente se ponga a trabajar y lo haga. Si no lo hace, pues claro que lo vamos a volver a criticar. Por eso te repito lo que comenté ahorita. Si la presión social disminuye en este país, eso es lo que provoca que ellos hagan lo que les da la gana. O sea, y te lo digo aún yo siendo senadora, tiene que haber una presión social y tiene que haber en sí un llamado contundente a que todos los funcionarios cumplan su razón de ser y se llegue a cumplir toda esta garantía del Estado de Derecho, sí. ¿no? Y es eso para mí lo contundente. Otra de las de lo que quiso decir Aarón para que Jesús dice que no me gusta hacer preguntas de globito y Leti lo sabe. Nomás para cerrar porque nos dice el Aarón que le estamos haciendo, se le estamos poniendo así bobitas. Pues es que hay una forma de hacer preguntas de globito y otra hacer preguntas de burbuja, entonces pues a mí no me gusta hacer preguntas de burbuja. Aarón pues, ¿no? la acusa de ponérselas así. Yo entiendo que esto es un asunto. Yo entiendo que esto es una mesa de coyuntura y hay que ir por los temas de la coyuntura y yo lo entiendo así. Aarón lo entiende de otra manera. El tema es mío desde el principio, que se te pareció muy yo nomás dije no me gusta hacer preguntas de globito, yo no dije que estaban haciendo aquí, ustedes se ponen el chaleco, bueno, les quedó el chaleco, yo no dije eso, bueno, nomás para cerrar la pasada, porque AK-47, Aarón. No, para cerrarlo, porque no quise ya interrumpir, los contratos laborales temporales se les debe dar, también la seguridad social, creo que estabas ahí mal asesorada por el contador Guerra, algo así me dices. En otro espacio te escuché que decías que se debía esto de no dar la seguridad social a los trabajadores, o sea, el seguro social, a un ahorro institucional, y decíamos los derechos no están sujetos a ningún condicionamiento ni a ninguna otra circunstancia, pero bueno, eso era nomás para cerrarlo. Sí, de acuerdo contigo, claro que sí. Y tengo entendido también, de hecho, pues yo cuando voy a hacer estos tipos de ejercicios, pues me adentro, ¿no? Y no, yo tengo entendido, no hay ningunos contratos laborales temporales, ¿no? Sería bueno si los pudieras mostrar, pero bueno, aún así se debe de otorgar la seguridad social al empleado, es un derecho y por ley es obligatorio, ¿no? Bien, ¿qué se hace en el Senado, Leticia? ¿Para qué nos sirve, para qué sirve la ciudadanía y de qué ha servido? Te pregunto esto porque hay muchos quienes piensan que el Senado debería de desaparecer, que solamente es una cámara corporativista de trámite, que no sirve de nada. ¿Para qué sirve y de qué ha servido? ¿De qué nos ha servido? Si tienes algún dato histórico. Hace gobernadores. Sí, exactamente. Ese villero de gobernadores. Hace gobernadores. ¿no? Sí, Toño Ciazarán quiere ser gobernador y por eso va al Senado, ¿no? Alfonso Durazo quiere ser gobernador y por eso va al Senado. Pero va a ser Silvana Beltrones quiere ser gobernadora y por eso va al Senado. Claudia quería ser gobernadora y fue al Senado. Guillermo Padres, Eduardo Burr, Armando López Nogales. ¿También te va a dar por ser gobernadora, Leticia? No, la verdad no. No, ahorita lo contestaría rotundamente y... ¿No sería un ahorro fabuloso ese no tener un Senado? ¿Tú qué piensas? Mira... ¿Contestas ahorita en 2 minutos? Okay. Estamos en la mesa 4 contra 1, Leti Cuesta con nosotros. Es Reporte 100 a través de Estéreo 100.
8:49. Leti Cuesta, desaparecer el Senado, la pregunta de Aaron Tapia. Wow, ¿no? Gran pregunta. Porque viste lo que pasó, ¿no? Precisamente lo último que acaba de suceder, esto de la leche ayote, por ejemplo. O sea, sí. ¿no? Y en ese contexto nos vamos. ¿Para qué sirve el Senado? ¿Para qué al ciudadano nos sirve? Pues, ¿no? Mira, efectivamente es una interrogante, yo creo que constante, y no nada más del Senado, sino de muchas instituciones, de muchas dependencias de gobierno, de muchísimos programas de gobierno, de muchas áreas, también en los congresos locales. ¿Para qué tenemos esto si no sirve? ¿Para qué tenemos esto si no sirve? ¿Por qué? Porque ese espíritu, la razón de ser por la cual fue creado, nunca se ha llevado como tal, ¿sí? En el caso de nosotros, que somos bicameral, una Cámara General que tiene diputados y senadores, es precisamente para hacer no pasaran estas cosas, ¿no? Como la ley Chayote, se tuviera una oposición por parte de un representante ciudadano contra la otra Cámara, que también son representantes ciudadanos, la postura, en el proceso que la llevan a revisión, y también se dé más esa discusión y exista precisamente reservas, reformas y todas estas cuestiones de posicionamientos de reserva, donde ven que hay toda inconformidad. Es que volvemos, creo que ¿no lo aquí, puede hacer el Congreso Aaron, local? La Cámara Baja. Mira. Vemos que en la praxis, pues es un es que entonces si vamos a la praxis desaparecemos todo, ¿no? ¿Tú cómo crees que pudiese conformarse el sistema en México, la ¿no? Cámara Baja se ha detenido, pero por un ahorro que estuviéramos, porque estamos manteniendo ahí un aparato sumamente costoso que no, yo te pregunto, o sea, históricamente dime en qué ha servido el Senado a la ciudadanía. Pues para darle chamba y fuero a Napoleón Gómez Urrutia, por ejemplo. Para empezar, ¿no? Para empezar. Pues, a muchos, ¿no? Aunque dicen que ahora con la ley antifuero ya le está diciendo a López Obrador que siempre no se viene, ¿no? Que mejor se quede en Canadá. A Romero de Champs. ¿En serio? A Romero de Champs. Se dice el de forma, ¿no? En serio. Es que mira, la verdad la política le ha costado muchísimos millones de pesos al ciudadano en general, Aaron. Es en general. Entonces, yo te pregunto algo ahora. ¿Por qué no tú, que eres un ciudadano informado, me haces una propuesta y un planteamiento nuevo de estructura de sistema? Y vamos a empezar a discutirlo. Mejor te lo hubiera hecho que no te hubiera sido de la sociedad civil, ¿no? Pero es que volvemos al mismo punto. Ese punto me interesa. ¿Por qué le hubieras propuesto no irse porque estamos viendo la pregunta que le hago de qué sirve el Senado, no encuentro algo concreto en su respuesta, y además no arrastra tu ejemplo, Leti, el que a los ciudadanos nos envíes el mensaje que no vale la pena luchar desde la trinchera ciudadana, porque has dicho, es que tengo que llevar al poder para la toma de decisiones. Y en un año, 8 meses que estuviste al frente de Sonora Ciudadana, creo que no cerraste algún trabajo, o iniciaste y cerraste algún trabajo de Sonora Ciudadana, ¿no? O sea, vuelvo a la trayectoria, no sé cuáles son los méritos para poder estar en un cargo del Senado. Luego viene un contexto muy complicado. López Obrador no cree en la sociedad civil organizada. Ha desdeñado a la sociedad civil organizada. Lo que han llamado sociedad civil, ¿no? Y no tiene razón. Es más, ve lo que pasó precisamente. Vale más a ese asunto, ¿eh? Yo tengo la idea de que López Obrador ha hecho un lado la sociedad civil. No, está como la amnistía, no. La sociedad civil, allá en corto. Pues ¿qué sociedad civil? ¿Qué ha servido esta sociedad civil? Pues ayer tuvo una declaración muy fuerte. López Obrador puede ser presidente y desde mi percepción se me hace a mí que va a ser un lado la sociedad civil. Aquí en Sonora hay muy poca sociedad civil organizada. Exactamente. Y la poca es aplastada por el Estado, pues, ¿no? O sea, como el semillero del Estado político, ¿no? Te lo dije en algún momento. Sí. Me parece que eras más valiosa en la sociedad civil que en una candidatura, Leti. Claro. Pero la siguiente pregunta es, ¿qué va a pasar si pierdes la elección? ¿Te perdimos como sociedad civil? Pues eso. A ver, creo que son varias preguntas. Ve por orden. Voy por orden. Ay, pero me saltaste a mí. Bueno, la pregunta es, ¿no nos arrastra tu ejemplo de que no vale la pena entonces luchar desde la trinchera ciudadana? No, claro que no, Aaron. Es que claro que no. La gente tiene que ir por las convicciones. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Por qué? ¿Por qué brinque? Uno, primero, tengo todos los derechos constitucionales, ¿no? Obviamente, la cuestión jurídica. Pero segundo es, ¿por qué no tener valor
para llegar a esos puestos de toma de decisión y empezarse a filtrar más ciudadanos a la toma de decisiones. Creo que muchas veces en México nos damos un balazo en el pie a la sociedad civil. O sea, es decir, rezongamos, reclamamos, pero va uno de nosotros, no me gusta. El contexto, tu responsabilidad era otra, Leticia. Tú representabas a una asociación civil que, por cierto, cada vez se venía denostando por sí sola. Parece que hablamos de dos personas, por ejemplo, de Odrasir Espinosa, uno como activista que fue excelente en Sonora Ciudadana y ahora como un fiscal, un burócrata promedio como cualquiera, ¿no? Incluso utilizando facciosamente esa institución, por ejemplo, en el Unison, en el proceso de designación para el rector. Nadie podrá decir que no fue una herramienta de tratar de amedrentar a la Junta, ¿no? Por eso ese tipo de cosas. Y luego Alberto Haas, que es un hombre de sistema, que se jubila, llega ahí al Consejo Consultivo, como que lo recitan, lo lanzan al Comité de Participación Ciudadana, y el primera chamba fuerte que tiene es el caso Telemax, y el señor sale a decir que es imposible que en estos tiempos existan empresas fantasmas, cuando el SAT emite un documento advirtiendo cuáles son empresas fantasmas. La pregunta sería, entonces, ¿qué vas a hacer para que no te pase lo de Odrasir y lo de Alberto Haas? Pues por eso yo les insisto, que la presión social tiene que seguir. Que envía a la ciudadanía de cómo empieza a ver a las asociaciones civiles ahora. Muy bien, hay que darle chance que conteste, ¿no? Yo estoy quebrando aquí. Sí, bueno, ya Leticia. tengo tanto aquí anotado. Yo estoy convencida y 100% que la sociedad civil debe de seguir fortalecida en el país y tenemos que renovar los actores. Hoy me tocó a mí hacer un pequeño tiempo en representante de sociedad civil o de un grupo, otros más, y se debe fortalecer la sociedad civil. Eso no acaba, eso no debe de terminar. E insisto, creo que aquel dicho que nos dijeron en muchos años, en la política ni en la religión no te metas porque nunca, eso está mal. Entonces, ¿por qué? A ver, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Cambiar el país? ¿O nos encanta el sabor de estar peleándonos unos con otros entre los tomadores de decisiones tradicionales y la sociedad civil? Porque si sociedad civil llegara, no conmigo llega la sociedad civil, te lo digo, ahorita es una persona, pero supongamos que estamos hablando de, esperemos, ¿no? 30 años más y haya una representación mejor, o existan más personas imparciales, preparadas y lleguen a la toma de decisiones, pues ¿qué no es lo que queremos eso? Para que no nos siga pasando lo mismo, para que no nos den un carpetazo como lo hicieron con la publicidad oficial. Al final ellos tienen la atribución jurídica y ellos votan, entonces pero hacemos tú vas nosotros a ese partido, por ejemplo, al PAN, que acarrea votos, que todas las artimañas que le aprendieron muy bien al PRI, todos los partidos. Esa es una cosa aparte. Ahí te integras. Bueno, esa es una cosa diferente. Estás haciendo fórmula con Toño Estizarán, que tiene una larguísima trayectoria y que todos esos procesos y mecanismos, claro que los ha utilizado, ¿no? Se han utilizado. Ok, yo lo que estoy pidiendo en este momento es, obviamente son mis propuestas, obviamente soy Leti la que está hablando en este momento, y yo creo que lo crucial aquí es, te lo repito, la sociedad civil o los ciudadanos se deben seguir organizando, ser fortalecidos y seguir siendo una presión social de los tomadores de decisiones. Si tú ahorita me dices, oye, pues es que dicen los mismos, mejor los dejamos igual, ellos se van a seguir preparando para los puestos. Sí. Ellos nunca van a dejar de decir, porque me están criticando. ¿Quién es ellos? Lo que tú dices ahorita. Tú dices un grupo del PAN, un grupo del PRI, todos ellos como han manejado. Ellos van a seguirse organizando para competir en 3 años más. ¿Y nosotros qué estamos haciendo aquí? La política profesional es un político también profesional, en eso eres. Entonces nos falta ese discurso, yo soy ciudadano pero hago política. No, es por eso nos falta más ciudadanos que participen en la política. Si la política es toda esta estructura, pues. ¿Por qué no puede ser? Ya terminó, porque se me voy a hacer buena yo con tantas maestra, que traigo aquí. No, es que salieron cosas muy interesantes, pero hay que escarbarlas, irlas más. Tú dijiste algo, ¿para qué nos sirve el Senado? ¿Sí? Pero también debería decir, ¿para qué nos sirve la Cámara de Diputados? ¿Para qué nos sirve la Comisión de Derechos Humanos? ¿Para qué nos sirven las instituciones? Las instituciones políticas, pero también muchas de las instituciones sociales, que hay que decirlos, también. Entonces, ¿para qué nos sirve? Y yo creo que vamos a estar de acuerdo de que no sirve para nada. En ese hasta sentido, ahorita no han servido para mucho, ¿no? Hasta ahorita. Y la pregunta es, ¿por qué no han servido? ¿Es la institución, es el figuro, o somos nosotros? Ese es un punto fundamental. Y permítame, déjame terminar. Por eso, al principio quizá mi pregunta pudo estar muy ñoña.
¿Quién es Leti? ¿Qué has hecho y qué has sido? Para mí era bien importante ver en Leti desde su pues estás joven, perdón, luego, digo, de jovencita, de universitaria, luchar por una causa. ¿Cómo veías a México en ese momento? Hoy ya no estás en la universidad, estás en la vida profesional, tienes experiencia dentro de la vida cívica, dentro de la vida política, y cómo sigues viendo a México. Para mí es bien importante cómo lo sigas viendo, independientemente de la trinchera o de lo que esta legislación te va sometiendo, porque ella es ciudadana, ¿sí? Y pues tienes que traer una etiqueta ahí. Todos mayores de 18 pero años. estoy hablando... Correcto, y eso habría que verlo. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo tampoco, maestra, en decir ciudadano político. Hay que dignificar la política, sociedad civil, tratarse sociedad civil. Estoy hablando luchadora de la sociedad civil y dentro de la organización política. Para mí, por eso yo le dije en este momento, yo sería la primera crítica que lo haría. En la trinchera donde estés, si eres ciudadano empoderado, si eres un ciudadano que tienes una visión de este país, si eres un ciudadano que realmente quieres avanzar y decir ¿qué queremos ser? Porque lo que hemos sido no ha sido nada agradable, lo que somos tampoco, entonces tenemos que proyectar un futuro distinto y lo tenemos, por eso, pero te estoy diciendo, no es la institución, no es si salgo de esta trinchera o salgo, no estoy defendiendo a Leti, lo que yo te quiero decir que en la trinchera donde estés, ahí tienes que ser congruente. Exacto. Si en el Senado le toca una situación difícil, que no sea como la mayoría de los diputados que los chayotean no moche, ahí es moche, ¿verdad? A levantar la mano, que defienda su voz, y lo ha habido gente con ese temple. Y a mí me parece interesante que si tú eres congruente, manejes esa congruencia dentro y fuera y donde estés, en la trinchera que estés. Hay una cosa que sí yo te quiero comentar. Que ¿por qué votarías por Anaya? Me dijiste que por la coalición. La verdad yo ahí lo cuestionaría. ¿Por qué te digo? Sin duda la coalición es una excelente figura, como puede ser transitar a un sistema parlamentario, semiparlamentario, semipresidencial, etcétera. No, los mismos de siempre. Momento. Yo por eso cuando tú estabas hablando, dijiste de Jesús Zambrano, no es Jesús Zambrano del 79, el Jesús Zambrano que tenemos ahora, definitivamente. Ahora, ¿por qué la coalición? Por supuesto que está interesante la coalición. Yo nada más digo, el PAN que tuvo oportunidad de estar en el gobierno, hacer una coalición, o al menos sentar las bases, porque estas figuras no son de la noche a la mañana. ¿Qué miras tenía para este país? ¿Qué miras? Tuvo la oportunidad. El PRD, nos las podíamos haber creído a finales de la década pasada, del siglo pasado, pero ¿cuál es? ¿Cuál es la mira? Aquí es lo que importa, ¿qué figura vamos a implementar? Pero los operadores, ¿qué visión tienen de este país? Muy bien, y ese es el problema. Un comentario al comentario de Olga Armida. Un comentario al comentario de Olga Armida, ya estamos sobre el final del noticiero. Sí, un comentario. Pensé que tú ibas a decir un comentario. Tú. Mira, definitivamente yo creo que la gente tiene que estar más informada cuáles van a ser los proyectos. Y lo insisto, al gobierno no hay que dejarlo solo y hay que tenerle presión. Hay que perderle miedo y hay que hacerle presión. Definitivamente, por más discursos que nos han hecho en campaña, y me incluyo, porque ahorita yo estoy en una campaña, ¿verdad? Pero pues nunca he ganado ninguna y nunca he competido en una campaña. Nos han prometido el cielo, el mar y las estrellas. Y tenemos ni siquiera un cumplimiento, tenemos un cierre de telón porque no quieren permitir el acceso. Nada, por eso lo repito, ninguna persona va a cambiar al país, no es un candidato, no es un ciudadano o una ciudadana, es el conjunto de mexicanos interesados en hacer incidencias sobre la cosa pública, y eso ya lo tenemos que hacer de manera contundente. Pero no con estas reglas del juego, Leti, no podemos, con esta regla del juego no podemos. Exactamente. Se tiene que cambiar las reglas del juego, y para cambiar las reglas del juego tenemos que entrar más, tenemos que estarnos filtrando, y también se tiene que hacer presión para ir cambiando las reglas del juego, y estoy totalmente de acuerdo con usted, maestra. Yo lo único que le puedo decir es que con el gobierno, por ejemplo, de Vicente Fox, fue cuando empezó la ley de transparencia, ¿no? Que fue esta cuestión que de perdida nos dio una puerta de acceso. Que no le quiero decir que fue un excelente gobierno, para nada, no estoy diciendo nada de eso, para que no pongan palabras en mi boca, ¿no? Ahorita con Peña Nieto le tocó el sistema anticorrupción, que está batallando, por supuesto. Estamos batallando porque no tenemos
principios mínimos o la garantía de una fiscalía anticorrupción autónoma, pero se empezó a dar el primer paso que se aprobó, como acá se dio el primer paso de transparencia. ¿Qué es lo que sigue? Seguir haciendo presión y articularnos la ciudadanía, maestra. O sea, y al auditorio les digo, eso es la realidad. Es mentira que una persona te va a resolver el problema como un diputado local, como un senador, como un gobernador. Es mentira eso. Nos los dejaron por años, precisamente para que llegue un gobernador, una gobernadora y mira, le aplaudíamos como si fueran dioses. Entonces la culpa es en buena medida de los ciudadanos. Que seguir a eso es lo que activando. quiero llegar. Nosotros tenemos que estar a pie. En buena medida tenemos una gran parte de responsabilidad. 9, ya nos pasamos 5 minutos. ¿Una conclusión, Leti? Una conclusión. Yo creo fielmente que la democracia en el país debe de salvarse. Yo hago un llamado rotundo a la gente que me escucha a que rompamos el récord de votantes en Sonora. Necesitamos salir a votar. No estoy de acuerdo en el voto nulo porque creo que es dárselo al mismo sistema y a quien está en el poder. Creo rotundamente que es importante que los ciudadanos salgan a votar, que se informen. Claro que yo le estoy pidiendo el voto por mí en lo personal, Movimiento Ciudadano, por mí Leticia Cuesta, pero también con mi grado de ciudadana que tengo corresponsable, yo les pido voten informado, pero júntense, organícense para que se rompa el récord de votantes, no nomás en Sonora, en el país. Es momento que los ciudadanos decidan quiénes queremos que sean quienes tomen decisiones y las clásicas estructuras o esos votos que ya tienen guardados los de siempre, no sean quienes marquen el gane de una elección. Muy bien, Leti Cuesta, candidata al Senado por la coalición por México al Frente, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Jesús, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Aarón Tapia, muchas gracias. Gracias. Olga Armida Grijalva, muchas gracias. A ti, Juan Carlos. Gracias a todos. Gracias. Todo el seguimiento en uniradionoticias.com, la mesa la vamos a subir a YouTube y la vamos a subir a nuestras redes sociales. Gracias, buenos días, hasta mañana.